¿Quieres hacer un juego con Unity pero no tienes ni idea de programar y tienes el cerebro tan grande que no te cabe en la cabeza de lo inteligente que eres? Pues has venido al vídeo correcto. Esto es una guía para gente que no tiene ni idea de programar, para personas que se acaban de instalar Unity y no saben qué hace cada cosa. Si aún ni siquiera te has instalado Unity, puedes empezar por instalarte Unity y algún editor de código. Personalmente te recomiendo Microsoft Visual Studio 2019 o bien Visual Studio Code. Cualquiera de esos va bastante bien, yo utilizo Microsoft Visual Studio. En cambio, si no tan solo no te has instalado Unity aún, sino que además esta es la primera vez que enciendes un ordenador y aún no sabes ni cómo entrar al correo electrónico, este probablemente no sea tu vídeo. Pero no pasa nada, te puedes quedar igualmente porque aquí aceptamos a todo el mundo y a lo mejor incluso aprendes algo. En este vídeo vais a aprender a hacer lo que estáis viendo en la pantalla ahora mismo en cuestión de 30 minutos o un poco más. Como ya he dicho, aunque no tengas ni idea de cómo programar, puedes seguir el tutorial paso a paso. Lo que es verdad que a lo mejor voy demasiado rápido para algunos, sobre todo para los más principiantes, así que si ves que en algún momento te pierdes y no puedes seguir el hilo, te recomiendo que vayas a ver esta lista de reproducción del Bamayo y cuando entiendas las bases de Unity vuelvas aquí. Una vez dicho esto, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto de Unity con la plantilla 2D, porque vamos a hacer un juego en 2 dimensiones. Una vez abierto Unity, vamos a arrastrar la ventana Game hacia un lado para poder tener una vista del juego y de la escena a la vez. Y ahora vamos a cambiar el fondo de la cámara, aunque no vayamos a utilizarlo porque este azul es muy feo. Y para comenzar vamos a crear una carpeta en el apartado Assets. Y esta carpeta la vamos a llamar Sprites porque ahí meteremos todas las imágenes. Ahora importamos todas las imágenes a Unity arrastrándolas directamente dentro de esta carpeta. Todos los sprites que voy a utilizar los tenéis disponibles en la descripción. Una vez importadas todas las imágenes tenéis que cambiar el filtro de bilineal a point. Esto solo tenéis que hacerlo si lo que vais a utilizar es pixel art, ya que si no lo hacéis vuestros sprites se verán bastante borrosos. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar la resolución de la cámara clicando esta pestaña de aquí arriba. Tenéis que darle al pequeño más que hay aquí abajo y poner la resolución que queráis. En mi caso quiero que el juego se vea en vertical, por lo tanto voy a poner 720 x 1280. Además tenemos que ir arriba a la izquierda a File, Build Settings y a Player Settings. Dentro de estas opciones vamos a cambiar de Full Screen Window a Windowed y una vez más ponemos la resolución a la que vamos a hacer el juego. Bien, pues ya podemos comenzar a preparar nuestra escena. El único cambio que le he tenido que hacer a los sprites es girar el fondo 90 grados para que esté en posición vertical. Ahora vamos a crear un objeto 2D al que vamos a llamar fondo y vamos a ponerlo en la posición 000 y ahora vamos a arrastrar la imagen del fondo al componente Sprite Renderer. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un objeto vacío al que vamos a llamar fondo parent y que también pondremos en la posición 000. Ahora vamos a arrastrar nuestro objeto fondo encima del objeto fondo parent. Esto hará que el objeto fondo se ponga dentro como si se tratara de una carpeta. Y ahora vamos a crear otro objeto tipo sprite que vamos a meter también dentro del fondo parent. A este objeto lo vamos a llamar planeta 1, le vamos a arrastrar la imagen del planeta y vamos a ajustar su tamaño moviendo los numeritos que hay aquí. Y ahora con la herramienta de mover que se encuentra arriba a la izquierda en la segunda posición, vamos a mover el planeta a donde queremos que esté. Para darle un toque de profundidad voy a hacer que el sprite sea un poco más oscuro cambiando el color desde el Sprite Renderer. Y repetimos este proceso con los planetas 2 y 3 poniéndolos en la posición que queramos. Es importante que cambiemos el número Order in Layer de los planetas dentro de su Sprite Renderer de 0 a 1. De esta forma los planetas estarán en la profundidad 1 y el fondo en la profundidad 0, por lo tanto estarán delante del fondo. Y una vez puestos todos los componentes del fondo debería quedar algo tal que así. Y ahora vamos a comenzar a crear el personaje. Como veréis, la imagen que hemos importado tiene 4 sprites en una sola imagen, así que para separarlo vamos a cambiar el modo de sprite de single a multiple. Luego vamos a entrar dentro del sprite editor y vamos a ir a la opción slice. Vamos a cambiar de automatic a grid by cell size y vamos a poner un tamaño de 32 x 32. Y al darle a slice veréis que se separan las 4 imágenes de una en una. Le damos a aplicar y ya tendremos nuestro sprite separado. Ahora vamos a crear un nuevo objeto tipo sprite al que llamaremos player. Lo vamos a colocar en la posición 000 y no lo vamos a meter dentro de fondo parent porque no forma parte del fondo. Y por ahora le pondremos de sprite el primer sprite de los 4 que hemos creado. También lo haremos un poco más grande y lo pondremos en la capa número 1. Ahora vamos a añadirle un componente a este objeto que se llama Animator. Como bien dice el nombre, este componente nos va a ayudar a controlar la animación de la nave. Para poder ver la pestaña de animación tenemos que ir a Window, Animation y Animation de nuevo. Esto nos abrirá una pestaña que se llama Animation, que si no tenéis colocada aquí abajo podéis arrastrar como habéis hecho con la pestaña Game. Para crear la animación le damos a crear y en mi caso la voy a guardar en una carpeta que se llama Animaciones.
Y a la animación la voy a llamar player_animation. Vamos a mover la ventana hacia la derecha y vamos a seleccionar manteniendo Shift las 4 imágenes que componen la animación. Luego arrastramos las 4 imágenes a la ventana Animation y se colocarán automáticamente. Cambiando este número de aquí controlaréis la velocidad a la que se produce la animación. En mi caso lo voy a dejar a 20 porque creo que queda bastante bien. A continuación crearemos una carpeta llamada scripts y dentro crearemos un archivo tipo C# script. Y a este archivo lo vamos a llamar scr_player. scr quiere decir script y player porque es el script del jugador. Por ahora las partes importantes del script que tenéis que entender son void start y void update. Estas dos cosas se llaman eventos y todo lo que escribamos dentro se va a ejecutar. En el caso de start, lo que escribamos dentro se ejecutará una vez antes de que comience el juego. Y en el caso de update, se ejecutará lo que esté dentro cada frame del juego. El código que estoy escribiendo ahora hace que el jugador vaya hacia arriba una unidad. Y si lo escribo en el evento start, solo ocurrirá una vez y nada más comenzar el juego. Y si le añado este script a un objeto, lo que va a ocurrir es que subirá una unidad nada más comenzar. Como ejemplo, se lo acabo de añadir al objeto jugador y ahora veremos cómo le doy al play y sube una unidad sola. En cambio, si escribo esta línea en el evento update, ocurrirá lo siguiente, que en cuanto le dé a play, el jugador irá hacia arriba infinitamente sin nada que lo pare. Lo siguiente que voy a explicar es para aquellos que nunca han programado nada y no tienen ni idea de cómo funciona el lenguaje de programación de Unity. Bien, pues imaginemos que yo creo un script que se llama scr_test y a continuación creo un objeto que se llama testObject. A este objeto le añado el script que acabo de crear, o bien pulsando en Add Component y buscando el script por el nombre, o bien arrastrando el script. Para definir una variable tienes que indicar si es pública o privada, el tipo de variable que vas a usar y el nombre que le vas a poner. Hay bastantes tipos de variables, pero para este ejemplo solo vamos a utilizar dos. Una variable tipo int que almacena números sin decimales y una variable tipo float que almacena números con decimales. Una vez definidas las variables, si guardo el código y voy a Unity, podemos ver que en el componente scrTest, que es el script que hemos añadido a este objeto, están las dos variables y que las podemos modificar a mano. Y que la variable tipo int solo acepta números enteros y la variable tipo float acepta números con decimales. Y si ahora cambio la variable tipo float de pública a privada, ya no aparecerá más en el panel del componente scrTest dentro de Unity. Y aunque realmente el hecho de que sea pública o privada no solo afecta a esto es todo lo que necesitamos saber por ahora. Bien, pues ahora vamos a volver al script del jugador scrPlayer y vamos a crear una variable tipo vector3 que vamos a llamar movimiento. Y vamos a hacer la variable pública para ver lo que es un vector3 dentro de Unity. Como podéis ver, un vector3 almacena tres números, x, y y z. Esto no solo se refiere a la posición, sino que también puede ser la anchura, la altura y la profundidad de un objeto. Pero más adelante entenderéis a lo que me refiero. Bien, pues ahora vamos a hacer que en el evento update la variable movimiento sea igual a una nueva variable vector3. Y en esta variable, en lugar de poner un 0 en los tres ejes, en el eje X vamos a poner input.getAxisRaw horizontal. Y para entender qué quiere decir esto, si nos fijamos en los ajustes del proyecto, encontraremos un panel que se llama Input Manager. Aquí dentro podemos encontrar una lista de ejes donde uno de ellos se llama horizontal. Y dentro de horizontal podemos encontrar los cuatro apartados que nos interesan: botón negativo, botón negativo alternativo y botón positivo alternativo. Y podemos ver que cada uno de estos son las flechas izquierda y derecha y las teclas A y D. Como en la variable vector3 de nuestro código estamos utilizando el eje horizontal, cuando pulsemos la izquierda o la A sería lo mismo como si pusiéramos un -1, y cuando pulsamos la derecha o la D sería lo mismo que si pusiéramos un +1. Y si os fijáis, también hay un eje vertical que utiliza las flechas arriba y abajo y las teclas W y S. Pues una vez sabemos esto, vamos a hacer que el eje Y de nuestro vector3 sea input.getAxisRaw vertical. Y si ahora le damos a play a nuestro juego dentro de Unity, podemos ver que la variable movimiento cambia según pulsamos las teclas WASD o las flechas de dirección. Y ahora vamos a crear una variable tipo float que podremos ajustar dentro de Unity.
Ahora lo que haremos será acceder al componente transform y al subcomponente position, y a este le sumaremos la variable movimiento por la variable velocidad. Esto hará que cada frame, si se está pulsando alguna tecla, se mueva el jugador. Y podemos ver cómo la nave se mueve bastante bien si ponemos una velocidad de 0,025. Pero tenemos dos problemas, y es que al moverte en diagonal la nave va más rápido, y al poner la pantalla completa la nave también va más rápido, porque el juego va a más frames por segundo. Pues para solucionar el movimiento diagonal y hacer que se mueva todo el rato a la misma velocidad, lo que haremos será normalizar la variable movimiento. Pero como esto es un concepto matemático, no hace falta que lo entendáis, tan solo hace falta que sepáis que de esta forma se puede arreglar ese problema. Y ahora, para evitar que la nave vaya a una velocidad diferente según el ordenador en el que se está jugando, vamos a poner lo siguiente. Vamos a multiplicar el movimiento y la velocidad por time.deltaTime. Time.deltaTime es un número que cambia con cada frame y representa el tiempo que ha pasado desde el último frame hasta el frame en el que estás. Y la explicación de por qué funciona esto es la siguiente. Imaginemos que en mi PC se está jugando a este juego a 60 frames por segundo, 60 FPS, y como habíamos dicho, el evento update se ejecuta una vez por cada frame, por lo tanto se ejecutará 60 veces en un solo segundo, porque el juego se está ejecutando a 60 frames por segundo, claro. Entonces esto hará que la función transform.position más igual movimiento por velocidad se ejecute 60 veces en un segundo, por lo tanto el jugador se moverá 60 veces en un solo segundo a esa velocidad. Bien, pues si movimiento por velocidad fuera igual a 2, por ejemplo, eso se ejecutaría 60 veces en un segundo, por lo tanto el jugador se movería 120 unidades en un segundo. Pero ¿qué ocurriría si mi ordenador ejecutara el juego a 30 frames por segundo? Pues que el resultado sería que el movimiento por la velocidad, que serían 2, se ejecutaría solo 30 veces, haciendo así que el jugador se mueva 60 unidades en un segundo, que son la mitad de unidades que se movería si mi ordenador fuera a 60 frames por segundo. Por lo tanto, el jugador que pueda jugar a más frames por segundo iría más rápido, y eso no tiene sentido. Y para solucionar esto, lo que se hace es multiplicar por time.deltaTime. Y como time.deltaTime suele ser un número muy pequeño, tenemos que aumentar la variable velocidad en Unity. Y listo, con esto ya habríamos acabado con el movimiento del personaje. Lo siguiente que vamos a hacer es darle un poco de vida al escenario haciendo que se mueva el fondo. Para empezar tenemos que utilizar la quinta herramienta para ajustar el fondo a la pantalla manteniendo la tecla Alt. Tenemos que ir haciendo zoom y ajustando la imagen a la pequeña línea que nos indica la resolución de nuestro juego. Y una vez hecho vamos a crear un script llamado scr movimiento fondo, o como lo queráis llamar. Y lo que haremos es crear una variable tipo float que se llame velocidad, y en el evento update haremos que la posición cambie todo el rato utilizando un vector 3 en el que la y del vector 3 sea igual a la variable velocidad. De esta forma el fondo se moverá todo el rato en su eje Y. Y una vez más no os olvidéis multiplicar la velocidad por time.deltaTime. Ahora le añadimos el script a nuestro objeto fondo y le ponemos una velocidad negativa para que vaya hacia abajo. Y como veréis nuestro fondo no es infinito, por lo tanto tenemos que hacer algo para que se repita infinitamente. Bien, pues lo que vamos a hacer es crear un objeto vacío dentro del fondo parent, y a este objeto lo llamaremos fondos. Y dentro de este objeto vamos a meter nuestro objeto fondo y le vamos a cambiar el nombre a fondo 1, porque lo que vamos a hacer es duplicarlo utilizando control D y vamos a moverlo 10 unidades hacia arriba utilizando la tecla control. Luego duplicamos otra vez el fondo, lo llamamos fondo 3 y lo movemos 10 unidades hacia abajo también utilizando la tecla control. Y lo que queremos hacer es que cada vez que uno de estos fondos llega a la posición -10 en el eje Y, suba hasta arriba del todo. Y si aún no os habéis dado cuenta, entre fondo y fondo hay exactamente 10 unidades. Por lo tanto, lo que haremos cuando un fondo llegue a la posición -10 será que se coloque directamente 10 unidades por encima del fondo que está arriba del todo en ese momento. Para comprobar si el fondo ha llegado a la posición -10, vamos a utilizar una condicional if. Una condicional if funciona de una forma muy sencilla. Tan solo escribes if, entre paréntesis la condición que quieres que se cumpla y después entre llaves la función que quieres que se ejecute. Y esa función solo se ejecutará cada vez que la condición se cumpla. Bien, pues como condición vamos a poner que dentro del transform.position del fondo el eje Y sea menor o igual a -10. Es decir, que esté en la posición -10 o menor
en el eje Y. Y como función vamos a hacer que el transform.position del fondo cambie a un nuevo vector 3. Pero por ahora vamos a dejarlo así porque necesitamos crear una variable tipo GameObject. Y a esta variable la vamos a llamar objeto debajo. Las variables GameObject pueden referirse a cualquier objeto que exista en tu proyecto, como por ejemplo los fondos. Pues a cada uno de estos fondos tenemos que ponerle como variable objeto debajo al fondo sobre el que se tiene que poner 10 unidades encima cada vez que llegan a la posición -10. Es decir, el fondo 2 siempre va a estar 10 unidades por encima del fondo 1, por lo tanto tiene debajo al fondo 1, el fondo 1 tiene debajo al fondo 3 y el fondo 3 cuando suba arriba va a tener debajo al fondo 2, es decir, estará 10 unidades por encima del fondo 2. Así que vamos a seleccionar el fondo 3 y le vamos a arrastrar el objeto fondo 2 como variable de objeto debajo. Al fondo 1 le arrastramos el fondo 3 como variable y al fondo 2 le arrastramos al fondo 1 como variable. Entonces, volviendo al código, cuando nuestro fondo está por debajo de -10, vamos a cambiar su posición por la posición en la que está nuestra variable objeto debajo más un vector 3 con 10 unidades en la Y, es decir, 10 unidades por encima de nuestra variable objeto debajo. Y si os fijáis, esto funciona, pero se puede apreciar una pequeña línea blanca que separa los dos fondos. Pues para arreglar esto, tan solo tenemos que poner nuestra condicional if por encima de la línea de código que hace que todos los fondos bajen. Y listo, ya tenemos nuestro fondo con repetición infinita. Ahora tan solo tenemos que repetir estos pasos con nuestros diferentes planetas. Creamos un objeto vacío que se llame planetas 1, metemos el planeta 1, hacemos una copia de él y lo ponemos 10 unidades por encima y luego hacemos otra copia y lo ponemos 10 unidades por abajo. Añadimos nuestro script movimiento fondo a los 3 planetas, le arrastramos a cada uno el objeto debajo que le corresponde, es decir, al planeta que tiene justo debajo. En el caso del planeta de abajo del todo pondríamos el planeta que está arriba del todo. Y le ponemos una velocidad que creamos que está bien. Y ahora solo faltaría repetir este proceso con los otros 2 planetas. Pero como el proceso es exactamente el mismo que te acabo de decir, tan solo tienes que volver atrás el vídeo y verlo de nuevo. Y el resultado final del fondo moviéndose sería algo tal que así. Y ha llegado el momento de hacer que nuestra nave dispare. Creamos un objeto tipo sprite que se llame bala y le arrastramos nuestra imagen de la bala. Y en la rotación del objeto nos interesa girarlo 90 grados en el eje Z para que mire hacia arriba. Y ahora vamos a crear una carpeta que se llame prefabs. Y dentro de esta carpeta vamos a arrastrar el objeto bala. Un prefab es una copia de un objeto que puedes crear en cualquier momento del juego. Por ejemplo, nosotros antes de crear el prefab hemos girado la bala 90 grados. Por eso ahora cada vez que arrastramos el prefab de bala de la carpeta prefabs a la escena sale ya rotado. Ahora vamos a ir al script del jugador strPlayer y vamos a crear una variable GameObject a la que vamos a llamar bala. Ahora en Unity, seleccionando al objeto player, vamos a arrastrar el prefab que hemos creado hacia la variable bala. Y vamos a crear un script para la bala que se llame scr_bala. Y vamos a arrastrar este script dentro de nuestro objeto bala. Y una vez más, dentro del script de la bala, vamos a crear una variable tipo float que se llame velocidad. Y en el evento update vamos a sumarle a la posición un vector 3 cuya y sea la velocidad por time.deltaTime. Esto ya lo hemos hecho varias veces antes, o sea que supongo que entenderéis lo que está ocurriendo. Ahora en Unity vamos a poner que la velocidad de la bala sea algo así como 6 y vamos a actualizar nuestro prefab arrastrando de nuevo nuestro objeto bala encima del prefab que ya habíamos creado. Y como veréis, la bala se va hasta el infinito a una velocidad 6. Y a nosotros no nos interesa que la bala se vaya hasta el infinito, porque si se acumulan muchas balas, el juego empezará a ir peor. Así que lo que vamos a hacer es ir al script de la bala y poner en el evento start la siguiente línea de código. Destroy GameObject, y un 5. Esta línea lo que está haciendo es enviar la información al código de que dentro de 5 segundos quieres que se destruya el objeto que está llevando a este script. Es decir, la palabra GameObject con una G minúscula se refiere al objeto que lleva el script, o sea, que tiene el script como componente. Y en este caso, los objetos que tienen este script como componente son las balas. Así que todas las balas se destruirán 5 segundos después de haberse creado. Si os fijáis, estas flechas moviéndose son la bala y la posición en la que se encuentra. Y ahora veréis aquí a la izquierda que en cuanto pasan 5 segundos la bala se destruye. Ahora que tenemos la bala hecha, vamos a ir al script del jugador strPlayer y vamos a crear una condicional if
if que detecte cuando se está manteniendo la barra espaciadora. Y para esto vamos a poner input.getKey y entre paréntesis y comillas space. Y como función vamos a utilizar la función instantiate, que nos pide un objeto, una posición y una rotación. En este caso pondremos como objeto nuestra variable bala, como posición pondremos transform position, que quiere decir la posición en la que se encuentra el jugador, y como rotación pondríamos quaternion.euler y entre paréntesis 0090, que quiere decir 90 grados en el eje Z. Pues con esta condicional, cada frame que se esté detectando que la barra espaciadora está pulsada, se va a crear una bala. Pero a nosotros no nos interesa que se cree una bala cada frame, sino que queremos que haya un tiempo entre la creación de cada bala, porque si no ocurre esto. Y para solucionar esto vamos a hacer una especie de cuenta atrás. En el script del jugador vamos a crear una variable tipo float que se llame timer. Y al condicional if le vamos a añadir que además de tener que estar manteniendo el espacio, la variable timer tiene que ser menor o igual a 0. Y si estas condiciones se cumplen, se va a crear una bala y se va a reiniciar el timer. Así que vamos a crear otra variable tipo float que se llame tiempo de espera. Y vamos a hacer que en la función del condicional timer sea igual a tiempo de espera. Y fuera del condicional, abajo del todo del evento update, vamos a poner que timer menos igual time.deltaTime. Esto hará que se reste el tiempo que haya pasado entre frames. Es decir, que cuando haya pasado un segundo a la variable timer se le haya restado una unidad. Entonces supongamos que el tiempo de espera es igual a 5. Cuando la variable timer es menor o igual a 0, se crea una bala y se pone el timer igual a tiempo de espera, es decir, timer igual a 5. Y más abajo se le restará time.deltaTime. Y esto ocurrirá cada frame. Entonces, como hemos hecho que la variable timer sea igual a 5, restándole time.deltaTime cada frame, pasarán 5 segundos hasta que la variable timer sea igual a 0. Entonces, entre disparo y disparo, habrán 5 segundos. Si no entendéis por qué ocurre esto último, tampoco pasa nada. Bien, pues ahora dentro de Unity vamos a hacer que la variable tiempo de espera sea algo así como 2,5. Como podéis ver, ahora mismo estoy manteniendo el espacio pulsado todo el rato, pero las balas salen con 2,5 segundos de diferencia. Y listo, ya habríamos acabado con el sistema de disparos. Bien, pues ya podemos comenzar con la creación del enemigo. Para el enemigo voy a utilizar este sprite de aquí, así que una vez más voy a ir a sus ajustes y voy a cambiar el sprite mode de single a multiple. Y voy a abrir el sprite editor una vez más para separarlo en celdas de 32 por 32. Y una vez aplicado esto voy a crear un nuevo objeto tipo sprite al que voy a llamar enemigo, voy a poner en la posición 000 y voy a ponerle el sprite del enemigo. Y ahora lo hacemos un poco más grande y lo ponemos por aquí arriba. Y ahora vamos a crear un nuevo script al que vamos a llamar scr_enemigo y en el evento update de este script vamos a escribir lo siguiente: transform.rotate 001 por time.deltaTime. Esta línea, como habréis deducido porque tenéis el cerebro súper grande, lo que hará será rotar al enemigo cada frame en su eje Z. Y ahora vamos a crear una variable tipo float que se llame velocidad rot, de velocidad de rotación. Y vamos a sustituir el 1 del transform.rotate por velocidad rot. Ahora le añadimos este script al enemigo y si le damos a play veréis que empezará a rotar si cambiamos la velocidad de rotación. Ahora vamos a añadir un componente animator a nuestro objeto enemigo y vamos a crear una animación a la cual podéis llamar como queráis, pero yo voy a llamar enemy_animation. Vamos a darle al botoncito rojo para empezar a grabar y vamos a cambiar la X de nuestro enemigo a -2,35. Ahora vamos a mover la línea de tiempo hasta el frame número 30 y vamos a cambiar la X de nuestro enemigo a 2,35. Ahora si le dais al play podréis ver que nuestro enemigo empieza a moverse solo, pero como se mueve demasiado rápido vamos a bajar este número de 60 a 20 y también vamos a mover el segundo punto de la posición 0,30 a la posición 300. Volvemos a darle al botón rojo para seguir grabando, movemos la línea de tiempo a la posición 600 y cambiamos la X de nuestro enemigo de vuelta a la posición -2,35. Y si iniciamos el juego veremos como nuestro enemigo comienza a oscilar automáticamente de un lado a otro mientras rota. Ahora volveremos al script scr_enemy y crearemos otra variable tipo float que se llame velocidad bajada. Y vamos a hacer que el enemigo empiece a bajar sumándole a transform.position un nuevo vector 3 en el que la Y sea igual a la variable
variable velocidad bajada por time delta time. Como veréis, aunque en Unity le pongamos velocidad bajada -4, el enemigo no va a empezar a bajar. Y esto es porque la posición del enemigo se ve afectada por el componente animator. Si desactivamos este componente empezará a bajar, pero si lo activamos de nuevo se pondrá en la posición en la que estaba. Así que para solucionar esto vamos a crear un nuevo objeto vacío al que vamos a llamar enemyParent. Vamos a poner este objeto en la posición 000 y vamos a arrastrar a nuestro enemigo dentro de este objeto. Ahora vamos a borrar el script screnemy de nuestro enemigo y se lo vamos a poner a nuestro objeto enemyParent. Volvemos a poner la velocidad de rotación y de bajada y veréis que si le dais a play el enemigo va a empezar a rotar de una forma muy extraña. Esto se debe a que lo que está rotando es el enemyParent y no el enemigo. Nosotros queremos que lo que baje sea el enemyParent pero que lo que rote sea el enemigo. Así que en el script screnemy vamos a crear una variable tipo GameObject que se llame enemy. Y ahora en la línea transform.rotate que está en update vamos a ponerle enemy delante. De esta forma lo que rotará no será el objeto que lleve el script, sino el objeto al que se refiere la variable enemy, que en este caso será el enemigo. Así que en Unity volvamos al objeto enemyParent y arrastremos el objeto enemy como variable enemy. Y así tendríamos finalizado el movimiento de nuestro enemigo. Lo que pasa es que las balas aún no le hacen nada a este enemigo. Así que lo que vamos a hacer es ir al enemigo y añadirle un componente llamado Bots Collider 2D. Esto lo que hará será crear una hitbox y para modificarla le vamos a dar a este botón. Ahora manteniendo Alt y Shift vamos a coger este punto y vamos a arrastrarlo hacia el centro. De esta forma haremos la hitbox más pequeña. Y ahora vamos a poner en la escena un prefab bala y le vamos a añadir el componente Bots Collider 2D también. Y a la bala no hace falta ajustarle el collider porque ya está bien puesto. También vamos a añadirle un componente que se llama RigidBody 2D. Vamos a cambiar la escala de gravedad de 1 a 0, la detección de colisiones de discreta a continua y la interpolación de ninguna a interpolar. Y ahora vamos a actualizar nuestro prefab arrastrando el objeto bala al prefab que ya teníamos creado. Y ya podemos borrar el objeto bala de la escena. Ahora vamos a ir al script del enemigo screnemy y vamos a crear una variable tipo integer que se llame vida. Es tipo integer porque la vida no va a funcionar con decimales, sino que va a pasar de 3 a 2, de 2 a 1 y de 1 a 0. Y ahora en Unity vamos a poner que esta variable sea igual a 3. Podéis poner la vida que queráis. Y ahora en el script de la bala scrBala vamos a crear un evento que se llama onCollisionEnter 2D. Si se os autocompleta perfecto y si no copiad exactamente lo que pone aquí. Lo que hace este evento es ejecutar las funciones que hay entre sus llaves cada vez que se detecta una colisión. Además crea una variable cada vez que detecta una colisión que se llama collision. Y esta variable contiene toda la información del objeto con el que se ha colisionado. Entonces ahora vamos a crear un condicional if que compruebe si el nombre del GameObject con el que se ha colisionado es igual a enemy. Collision.GameObject hace referencia al objeto con el que te has chocado y .name hace referencia al nombre de ese objeto. Y dos signos de igual y entre comillas enemy está comprobando si collision.GameObject.name es igual al nombre enemy. Entonces si esta condición se cumple querrá decir que habremos impactado con un enemigo. Y lo que haremos en la función será buscar un componente dentro del parent del enemigo. Para esto utilizaremos collision.GameObject.getComponentInParent y dentro de estas dos flechitas pondremos scr/enemy, luego dos paréntesis .vida y a la vida le restaremos 1. Para entender lo que está ocurriendo tenemos que acordarnos de que el parent del objeto enemy es el objeto enemyParent. Parent quiere decir que el objeto enemy está dentro del objeto enemyParent, por lo tanto el parent es el objeto enemyParent y el child es el objeto enemy. Así que lo que estamos haciendo es acceder al objeto con el que nos hemos chocado, en este caso el enemy, y en el enemy estamos accediendo a su parent y en su parent estamos accediendo al componente scrEnemy y dentro del componente scrEnemy estamos accediendo a la variable vida y le estamos restando 1 y una vez le quitamos 1 a la vida queremos destruir la bala, entonces ponemos destroy GameObject sin ningún número porque queremos que sea instantáneo. Y ahora en el script del enemigo scrEnemy vamos a crear un condicional que compruebe si la vida es menor o igual a 0 y que si esto se cumple que se destruya el objeto. Entonces ahora si iniciamos el juego y una bala le da al enemigo
enemigo, esta bala desaparecerá y se le restará 1 de vida al enemigo. Y como habíamos puesto que la variable vida del script screnemy fuera igual a 3, tendremos que darle 3 veces al enemigo con una bala para que se destruya. Ahora lo que haremos será añadir un contador que lleve la cuenta de cuántos enemigos llevamos. Para esto vamos a crear un nuevo objeto tipo text. Cuando lo creemos veréis que automáticamente se pondrá dentro de un objeto llamado canvas. Esto ocurre porque los textos son parte de la interfaz y el objeto canvas representa toda la interfaz. Si echamos para atrás la vista en el editor veremos que hay un rectángulo enorme. Este rectángulo representa el apartado interfaz de la pantalla. Si vamos al componente text de nuestro objeto y cambiamos el color de la fuente y el tamaño, además de poner estos dos ajustes en Overflow, veréis que se comienza a ver el texto en la pantalla. Así que vamos a cambiar el texto de New Text a 0 y vamos a colocarlo por aquí arriba. Vamos a cambiar el nombre del objeto de text a puntuación y en el script scrPlayer vamos a crear una variable tipo int que se llame puntos. Para poder acceder a un componente que forma parte de la interfaz, como por ejemplo el componente text, necesitaremos escribir arriba de todo del script lo siguiente: using unityengine.ui. Esto que acabamos de escribir nos permitirá crear una variable tipo text, a la que vamos a llamar puntuación. Como podéis ver, si borramos using unityengine.ui no nos permitirá crear una variable tipo text. Ahora en Unity, dentro de esta variable tenemos que introducir un componente tipo text, y como el texto que queremos modificar está dentro del objeto puntuación, vamos a arrastrar el objeto puntuación a esta variable, y Unity entenderá automáticamente que queremos acceder al componente text de ese objeto. Pues ahora en el evento update del script scrPlayer vamos a acceder a la variable puntuación, que es el componente text, y al apartado text de este componente, y vamos a hacer que el texto que salga sea igual a la variable puntos, que sería el número de puntos que tenemos. Pero como la variable puntos es tipo integer, tenemos que poner al final punto toString y entre dos paréntesis dos comillas. Y de esta forma estaremos pasando una variable que representa a un número a una variable que representa un texto, que sería la variable tipo string. Y ahora en el script del enemigo scrEnemy, cuando la vida llega a 0, además de destruirse, vamos a buscar un objeto que se llame player y vamos a acceder a su componente scrPlayer y a su variable puntos y le vamos a sumar 1. De esta forma nuestra puntuación subirá un punto cada vez que matemos a un enemigo. Y si iniciamos el juego en Unity y matamos al enemigo, podemos ver que en efecto se suma un punto a la puntuación. Ahora tan solo nos queda crear enemigos infinitamente, así que para esto vamos a hacer un prefab del objeto enemyParent arrastrándolo a la carpeta prefabs. Vale, antes de nada vamos a ir al script del enemigo scrEnemy y en el evento start vamos a hacer que transform.localScale sea igual a un vector 3 1 1 1. Y ahora vamos a crear una variable tipo int que se llame randomScale. Ahora vamos a crear una condicional if que va a utilizar la función random.range y entre paréntesis 0,1. Esta función lo que hará será dar un número aleatorio que sea o bien 0 o bien 1. Y vamos a comprobar si el número que da esa función es igual a 0. Si es igual a 0, entonces pondremos que randomScale sea igual a 1. Y si no es igual a 0, entonces sería igual a 1. Pondremos que randomScale sea igual a menos 1. Y ahora sustituiremos el eje X de este vector 3 y lo cambiaremos por la variable randomScale. Pero si fijáis, la función random.range nos dará un número entero entre los dos números que hayamos puesto, pero sin incluir el segundo número que hayamos puesto. Es decir, si le decimos que nos dé un número de entre 0 y 1, nos va a dar todo el rato 0. Por lo tanto, si queremos que nos dé o bien 0 o bien 1, tenemos que hacer que el rango sea de 0 a 2. Y con esto habremos conseguido que si sale randomScale menos 1, entonces nuestro enemyParent se girará completamente en el eje X. Y nuestro objeto enemigo empezará a hacer la animación hacia el otro lado como si fuera un espejo. Y por último lo que vamos a hacer es crear un objeto vacío que pondremos en la posición 000 y llamaremos enemySpawner. Y también crearemos un script que se llame scrEnemySpawner. Y este script se lo pondremos al objeto enemySpawner. Dentro de este script crearemos una variable pública tipo GameObject a la que llamaremos enemigo. Y en Unity a esta variable le arrastraremos el prefab del enemigo que habíamos creado antes. Y para spawnear a los enemigos volveremos a crear dos variables tipo float que se llamarán timer y tiempo de espera, y en la función update crearemos un condicional que detecte cuando timer sea menor o igual a 0. Y si timer es menor o igual a 0, que se cree un objeto enemigo en la posición 000 con rotación 000 y que la variable timer sea igual a tiempo de espera. Y debajo, fuera de la condicional if, le restaremos a la variable timer time.deltaTime. El objeto enemigo lo creamos en la posición 000
00 porque lo que estamos instanciando es el objeto EnemyParent. Y este objeto ya sabéis que lo pusimos en la posición 000. Pues ahora en el objeto EnemySpawner le ponemos el tiempo espera que queramos y ya podemos borrar el enemigo que tenemos en la escena porque no lo vamos a necesitar más. Y como podéis ver, ahora aparece un enemigo cada vez que pasa 1,5 segundos y aparece o bien de la derecha o de la izquierda aleatoriamente. Y por último vamos a hacer que cada vez que el enemigo toque a un jugador se reinicie la partida. Para esto vamos a ir al objeto player y le vamos a añadir un componente Bots Collider 2D. Vamos a ajustar su hitbox y le vamos a añadir un componente Rigid Body 2D. Una vez más ponemos la Gravity Scale a 0, la detección de colisiones en continuo y la interpolación a interpolar. Ahora vamos a ir al script del jugador SCR Player y vamos a utilizar el evento OnCollisionEnter 2D. Otra vez vamos a utilizar un condicional if para comprobar si el objeto con el que hemos colisionado es el enemigo. Y ahora arriba del todo del script tenemos que escribir using UnityEngine.SceneManagement. Ahora en Unity vamos a ir a la carpeta escenas, que se creó automáticamente cuando creamos el proyecto, y si os fijáis, la escena que hay se llama Sampled Scene, y es el nombre de la escena en la que estamos. Entonces lo que vamos a hacer es renombrar esta escena y vamos a llamarla juego. Y volviendo al condicional de nuestro script del jugador, vamos a escribir lo siguiente: SceneManager.loadScene y entre paréntesis y comillas, juego. Esto lo podemos utilizar gracias a que antes, arriba del todo del script, hemos escrito using UnityEngine.SceneManagement. Esto lo que hace es acceder a las funciones del Scene Manager y más exactamente a la función cargar escena. Y lo de aquí dentro es el nombre de la escena, que nuestra escena se llama juego porque la hemos renombrado antes. Y el último paso sería ir a nuestro prefab Bala y aquí arriba a la derecha donde pone Layer, abrir la pestaña y clicar Add Layer. Y aquí dentro crear dos capas nuevas, una que se llame Bala y otra que se llame Player. Ahora en el objeto Bala ponemos que su layer sea la capa Bala y en el objeto Player ponemos que su layer sea la capa Player. Y por último en File, Build Settings y en Player Settings vamos a ir a Physics 2D y abajo del todo vamos a buscar la casilla en la que se combinen Bala y Player y vamos a desactivarla. Esto lo que hará será desactivar las colisiones entre el jugador y la bala. Si no desactiváramos esto ocurriría lo siguiente. Pero como sí que lo hemos desactivado, va todo a la perfección y hasta aquí llegaría el tutorial. Comenta si te ha salido todo bien o si tienes algún problema. Y sobre todo deja un like y suscríbete si te ha servido de ayuda. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.